Vale, esto es muy importante. Los anglicismos han invadido el español. Desde hace ya algunos años es cada vez más frecuente el uso de anglicismos y extranjerismos en nuestra lengua. De hecho, se dice que nos han invadido, porque ahora hay muchos términos que ya no sabemos traducir en español y simplemente los usamos en inglés. Ahora ya no te gusta alguien o estás coladito por alguien. Ahora tienes un crush. Ahora no cotilleamos las redes sociales de otras personas, las stalkeamos. Además, ya no existen las noticias falsas, son fake news. Fíjate si es serio o importante este problema, que incluso la RAE lanzó una divertida campaña para demostrar lo absurdo que podría resultar en algunas ocasiones el uso excesivo de estos términos en inglés, cuando muchas veces ni siquiera los comprendemos. Cada noche nace en ti una new woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. Swine by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo, pero como estaba en inglés, te olía a swine. ¿Sabes qué es un anglicismo? ¿Sabes por qué los utilizamos en español? En este vídeo vas a descubrir, además de esto, 7 anglicismos muy comunes que los españoles utilizamos frecuentemente. Hola, soy Mar Lorente, profesora de español online, y antes de ver los anglicismos de este vídeo te voy a explicar qué es y por qué los utilizamos. Los anglicismos son palabras inglesas o de origen inglés que se utilizan comúnmente en español. El español ha tomado esas palabras del inglés y las utilizamos como si fueran propias del español. Pero ¿por qué utilizamos anglicismos? ¿Por qué los necesitamos? En muchas ocasiones hay vacíos semánticos, es decir, no existe una palabra en español para expresar lo que esa palabra inglesa quiere decir. También pueden aparecer simplemente por la influencia de una cultura sobre otra. Y ahora vamos a ver los 7 anglicismos que he elegido para este vídeo. Aviso, voy a pronunciar todos los anglicismos en andaluz. En cada sitio de España pues se dirá de una forma. Yo los voy a decir así. El primer anglicismo es bestseller. Este anglicismo no tiene realmente una traducción. Podría significar éxito de ventas o los más vendidos, pero es muy común que lo utilicemos sobre todo para libros, pero también para música, incluso videojuegos. Se puede utilizar este término para hablar de un producto que ha sido un éxito de ventas, es un bestseller. El segundo anglicismo es camping. Esta palabra está totalmente asimilada en nuestra lengua y no tenemos ningún término para traducirla. Literalmente significa campamento. Este término en español se utiliza sobre todo para referirnos a campamentos infantiles, campamentos de verano. Otros términos relacionados con la palabra camping son ir de acampada, acampar, pero habitualmente en español diríamos que vamos a ir de acampada y que nos vamos a alojar en un camping. El siguiente anglicismo es jet lag. Este término es importante porque no tiene traducción. No tenemos ninguna palabra en español para hacer referencia a este desfase horario. En ocasiones lo llamamos trastorno de jet lag. Se utiliza para hablar de esa sensación de sueño, fatiga, cansancio que sienten las personas cuando hacen un viaje muy largo. Viajan de un país a otro en el que hay un desfase horario. Joder, tío. Viajan entre países que tienen horarios bastante diferentes. Tengo bastantes mocos, me pegó el jet lag. ¿En serio, El siguiente anglicismo que también utilizamos mucho y las empresas por su parte también lo utilizan cada vez más es outlet. Lo decimos así en español, outlet. Este término se utiliza para hacer referencia a establecimientos que tienen precios más bajos de lo normal.
Esta palabra en inglés realmente significa desagüe o salida. Podría tener sentido en este caso porque estas tiendas se utilizan precisamente para eso, para dar salida a productos que no se han conseguido vender o que tienen algún defecto de fabricación, por ejemplo. Otro anglicismo que también utilizamos con mucha frecuencia es casting. Es muy importante también porque no tiene traducción y es muy difícil encontrar un término que signifique exactamente lo que quiere decir casting. Cuando un actor dice que ha hecho varios castings, quiere decir que ha hecho varias pruebas para conseguir un papel. Realmente no hay ninguna palabra más que casting para hacer referencia a esta situación. O sea, me llamaron un día por la tarde y me dijeron que para la mañana siguiente tenía que prepararme corriendo un casting, que es el único personaje que no tenían o que les quedaba como otro más y Carla. Hay otro anglicismo que me parece muy interesante porque los hispanohablantes solemos utilizarlo, pero sí tiene traducción y su traducción es bastante acertada. Este anglicismo es hobby. ¿Cuáles son tus hobbies? Pues me gusta escuchar música, ir al cine. ¿Hobby? ¿Por qué utilizamos esta palabra en inglés? Realmente en español, y es importante que lo hagas a lo mejor en el examen de español, podemos utilizar afición o pasatiempo. Quiere decir exactamente lo mismo y las palabras afición o pasatiempo son propias del español. Kennedy, ¿cuál es tu pasatiempo o tu hobby favorito? Jugar fútbol. O sea, ¿podrías jugar fútbol todo el tiempo? No. El último anglicismo es flyer. Flyer tiene traducción en español. Significa volante. Pero realmente un flyer sería un pequeño trozo de papel en el que se anuncia un producto o un acontecimiento, un evento. Y esto no es lo que realmente significa volante en español. No es como realmente se usa. Un volante podría ser, por ejemplo, el volante del médico o el volante del coche, pero en este caso, haciendo referencia a un papel, sería, por ejemplo, un volante médico. Para recetar algún medicamento o alguna prueba, la palabra flyer está totalmente adquirida por los hispanohablantes y la utilizamos para hacer referencia a este tipo de papelito publicitario. Recuerda, si puedes utilizar el término en español, siempre es mejor que utilizar cualquier anglicismo o extranjerismo. Si te ha gustado, déjame todo eso, un like, un comentario, todo lo que quieras. Y aquí te voy a dejar un vídeo que según YouTube te va a gustar.